Quiero invitarle a que tome asiento. Quiero darle gracias a Dios por todas las madres que están en este lugar. ¿Sabe? Dios te ha empoderado. Dios ha bendecido a usted, mujer, como madre, para formar una familia. Hay un versículo en la Biblia que por mucho tiempo y en muchos lugares se ha malinterpretado. Mire lo que dice la Biblia en Timoteo. Dice, y la mujer se salvará engendrando hijos. Mire lo que dice la Biblia ahí. Y hay gente que ha usado esta frase como de forma religiosa, como que la mujer no tiene un lugar aquí en el reino de los cielos, no tiene un lugar en iglesias, que solo se salvan engendrando hijos. Pero si usted analiza bien, ¿la mujer engendra o la mujer concibe? Analice eso. El hombre engendra y la mujer concibe, pero dice, mire lo que dice la Biblia, y se salvará la mujer engendrando hijos. La mujer tiene la responsabilidad de formar el carácter de la familia, que hasta hoy en día ustedes lo han hecho en su casa, ustedes lo han hecho con sus hijos, ustedes lo han hecho con su familia, ustedes lo engendraron. Lo que sus hijos son hoy, hijos de 20, de 15, 16, de 14, de 8, de 10 años, son hijos que usted engendró formando su carácter. Entonces es una bendición para todas las madres. Hoy tenemos una bonita sorpresa para todas las madres. Y sabe, estamos en 40 días de visitación poderosa y solamente quiero hablar de gente provocadoras de milagros. Gente que provocaron milagros con sus acciones. Y en la Biblia hay una historia bien hermosa. Está en el libro de Mateo capítulo 8 versículo 32. Está también en el libro de Marcos capítulo 4. Es la historia cuando Jesús está con sus discípulos. Los envía al mar. Es una historia muy conocida. En el mar comienza una tormenta. Todos asustados, pero Jesús dormía. Se levantó Jesús, calmó la tormenta. Es una historia que de repente la has escuchado y la has visto muchas veces, pero tiene unos detalles tan impactantes que yo quiero compartírtela hoy. Te la estoy parafraseando porque en verdad quiero que tú recibas lo más que tú puedas de esa historia. Y para que nosotros recibamos lo más que podemos de esta historia, yo solamente quiero compartirte pequeños detalles que se dan en esa bonita historia. El detalle número 1 es que Jesús mandó a los discípulos a cruzar un mar que, cuando usted estudia la situación geográfica de ese mar, es Tiberias, está rodeado de muchas montañas. Entonces, por cuestión de que está rodeado por montañas, cuando entra el viento genera tormenta. O sea, en ese mar constantemente hay tormentas. Y Jesús está enviando a los discípulos a un lugar de tormenta. Y yo quiero hablarte de la tormenta. Yo quiero hablarte de las situaciones difíciles, de las situaciones complicadas que nunca has podido controlar en tu vida. De que las situaciones que se te pone difícil, las situaciones donde tú has intentado con tu fuerza lograr algo, pero no lo puedes concebir, no lo puedes controlar, no sabes qué hacer, caes en desesperación. Pero ¿qué tal si te digo que Dios te envía la tormenta? Que detrás de la tormenta siempre hay una situación. No, pero tal vez yo esté hablando locura, pero yo quiero decirte cosas para que tú lo leas en la Biblia. Cualquiera te puede decir, de Dios no viene nada malo, Dios no te va a enviar una tormenta. Pero dice la Biblia, que cuando iba Moisés frente al faraón y le decía, dejad ir a mi pueblo, dice la Biblia, y Dios endurecía el corazón del faraón para que no lo dejara ir. O sea, Dios, ya el faraón estaba convencido, iba a dejar ir al pueblo de Israel, pero Dios endurecía su corazón para que el pueblo siguiera de esclavo. Wow, ¿cómo así? O sea, Dios es tan malo así. Dice la Biblia que había una mujer llamada Ana, tenía un hijo llamado Samuel, y dice la Biblia, y Dios tenía la matriz de Ana cerrada para que no tuviera hijos. ¿Cómo así? Entonces era Dios el que tenía a la mujer hizo una mujer sufrir toda la vida por tener un hijo. Te voy a poner una más dura. Un pueblo que acabó Israel, un pueblo que destruyó Israel, que quemaron la ciudad, Nabucodonosor. Y dice la Biblia que en el peor tiempo de Nabucodonosor y Artajerjes, dice la Biblia, mi siervo Nabucodonosor. ¿Pero cómo es esto? Es solamente entender que los tiempos de tempestad que de repente has tenido en tu vida, si no aprendes cómo es el proceso, si no aprendes los resultados del proceso, no entiendes la situación que hay en medio de un proceso, entonces no puedes llegar al lugar de la victoria. Para tener una gran victoria hay que tener una gran batalla. Una pequeña batalla tiene una pequeña victoria, pero una gran victoria que tiene que tener. Entonces, cuando tú estés en medio de la tempestad, en medio del proceso, en medio de la batalla, tienes que tener
una sola perspectiva. Ya va, estoy en el proceso, estoy en la batalla, estoy en la tempestad. Después del proceso viene la victoria. Después del desierto viene la tierra prometida. Después del desierto, cuando la gente entiende el proceso de Dios, los tiempos se aceleran. Yo sé que puede sonar exagerado, puede sonar difícil, puede sonar incomprendible, pero quiero decirte algo hoy. Yo creo que ya lo dije antes, lo dije hace 2 semanas. Desde Egipto hasta la tierra prometida solo habían 15 días de camino. Y el pueblo duró 40 años en el desierto. Fueron 40 años de proceso. No aprendían. Después de tener 17 años en el desierto se quejaron. ¿Saben qué decían a Moisés? Estábamos mejor allá, de donde Dios los sacó. Estábamos mejor siendo esclavos. Allá teníamos carne, comida. Escúchame bien lo que te estoy diciendo hoy. El que entiende el proceso, el que entiende la tempestad, solamente pone su mirada en la bendición, en la victoria que hay detrás del proceso. Cuando David estuvo frente al gigante, David no preguntó, mira, y ese gigante, ¿cuántos enemigos habrá matado? Mira, y ese gigante tiene mucha fuerza. No, David no preguntó nada de eso. ¿Sabes qué preguntó David? Ajá, ¿y cuál va a ser el premio por matar a ese hombre? No, vas a ser exonerado de todos los impuestos y vas a casarte con la hija del rey. David solo miró el botín, porque el proceso que él tenía delante era un gigante que él sabía que iba a derrotar. ¿Sabes quién le estoy hablando yo hoy? A Matagigante. Dígale que está a su lado. Tú eres un Matagigante. Sin miedo, con autoridad. Dígale que está a su lado. Tú eres un Matagigante con autoridad. Escúchame bien. Fue Jesús que envió a los discípulos a la tempestad. Yo voy a aprovechar y yo te voy a contar un proceso que vivió mi familia en Venezuela. En una oportunidad, nosotros éramos una familia muy grande. Yo tenía 3 hermanas. De mis hermanas, 2 de mis hermanas tenían 2 hijos. Una de mis hermanas era adoradora. Y un día fueron a un congreso. Fueron a un congreso que era de Dios, que se prepararon, que oraron. Y salieron en el carro. Y cuando iban camino al congreso, era en un lugar llamado Mérida, de unas montañas muy altas. En ese lugar, las personas que no saben manejar, en esos lugares, y usan mucho el freno del carro, los frenos se cristalizan y después el carro desliza, no puede frenar. Ellos se fueron por la zona más complicada, que era la montaña más alta, para pasar por un lugar que era turístico. Y cuando llegaron a la ciudad, ya habían llegado, se sentaron a comer. Y cuando se sentaron a comer, salen al hotel y agarran una calle que es muy larguísima y que la bajada es como suave, no se nota que va de bajada. Pero a medida que va pasando en esa calle es tan larga, y era las 12 de la noche y no había carro, el carro se empezó a acelerar. Cuando el muchacho quería frenar, porque solamente sobrevivieron 2 de 7 personas que estaban dentro del carro, y ninguno de los 2 recuerda nada, solo que una de mis hermanas que estaba ahí, que sobrevivió, dice que ella tuvo como un sueño, que era como una ilusión, donde ella recordaba que el muchacho decía, ahora que no puedo frenar, y el muchacho iba esquivando carro. Cuando terminaba la calle terminaba en una Y, y frente a la Y había una montaña de pared, y frente a esa montaña estaban los bomberos. Había un bombero que estaba vigilando fuera, y dice que él vio, yo hablé con el bombero, y el bombero dice que ese carro venía como a 150 millas por hora. Y antes de terminar, que queda de frente una montaña, había como una acera que dividía las 2 calles, y el carro pegó en la acera. Él dice que lo vio, se levantó, giró el carro y pegó contra el techo en la pared, y cuando cayó de techo y volvió a pegar aquí. Escúchame algo, yo te estoy hablando de un proceso. Jesús está enviando a los discípulos a la tempestad. Y cuando Jesús está enviando a los discípulos a la tempestad, empiezo a ver cosas que yo viví en ese proceso. Antes de ellos subirse a la barca, dice la Biblia que Jesús se despidió de la multitud. En el momento que tú entras en el proceso, hay muchas personas que te rodeas, de las cuales tú amas, personas que te rodean, de las cuales tú confías, que crees que nunca te van a fallar, que creen que vas a estar contigo. Pero yo quiero decirte algo hoy: en el proceso vas a estar solo. En el proceso te van a defraudar. El proceso sirve también para que Dios te permita ver las personas que en realidad
son de ti, te aman, te quieren. En la abundancia, en la bendición, en todo lo que es bueno, hay mucha gente a tu alrededor, pero en el proceso no queda nadie. Y sigo con la historia. Cuando ocurre ese accidente, salen todos los bomberos, empiezan a buscar, agarran un teléfono, buscan la última llamada de mi hermana y llaman a mi papá y le dice: ¿cómo está, señor? Lo llamamos de este teléfono. ¿Conoce usted de quién es ese teléfono? Y mi papá dice: no, ese es de mi hija. Bueno, su familia acaba de tener un accidente. ¿Y cómo están? Críticos. No hay nada peor que eso. Que no te digan que están bien o que están mal, sino que están críticos. Y nosotros estábamos a 4 horas de esa ciudad. Y a esa hora eran como las 12 de la noche. Me llama mi papá, yo vivía detrás de la casa de él. Vámonos, salimos. ¿Sabes qué es horrible? No sé si tú en algún momento has vivido esa situación. De repente Johanna sí la vivió, porque ya escuchamos el testimonio de Arturo. Pero no hay nada más terrible que solamente el teléfono te repique para darte una mala noticia. Que cada vez que el teléfono te suene es una mala noticia. Que cuando tú ves ese teléfono sonar, ni siquiera lo quieras agarrar porque sabes que no te van a decir nada nuevo. Y así se convirtió el teléfono de mi papá. Cuando mi papá se entera de eso, habla con un pastor que estaba allá en la ciudad y le dice: vete al hospital, mi familia tuvo un accidente. Y cuando llegan al hospital, viene la primera llamada: ciertamente aquí está tu familia. Y tu hija, se llamaba Carolina, que era mayor que yo, dice: ella murió instantáneamente. Pero todavía quedan 5 vivos. Mi papá dice: pero es que no habían 5, no habían 6, eran 7. No. Voy a preguntar y cortan la llamada. Dinos quiénes iban ahí en el carro. Mi papá empieza: iba Daniela, iba Gloria de Dios, iba Rafael David, iba el chofer, no recuerdo cómo se llama, se me olvidó, que era novio de mi hermana, se iban a casar. Iba María Ángel, iba Carolina. Y dice: sí, falta alguien. Y no lo dejaban entrar al hospital. Y ya mi papá y mi mamá iban llorando, habían entrado en una crisis. Y seguíamos el camino. Y yo recuerdo que cada 200 metros, no, estoy exagerando, como cada 5 millas tenía que frenar. Mi mamá orinaba cada 5 millas. Iban llorando, esperando la llamada, pero no querían agarrar el teléfono porque cada llamada que venía era diferente. Y cuando viene la siguiente llamada, el chofer murió. Era el único que estaba vivo y consciente. Caminaba, lo tuvieron que amarrar a una camilla y cuando se dieron cuenta estaba reventado por dentro. Se le empezó a inflar la barriga y estaba reventado por dentro. Ya murió. Wow, la segunda noticia. Eso fue como a las 2 de la mañana. Nosotros seguíamos en camino, nos faltaban 2 horas para llegar. Y ya llegando se viene la siguiente llamada. Ya estábamos como a 1 kilómetro del hospital. Se viene la siguiente llamada. Sí faltaba una. Era tu nieta, Gloria de Dios, que cuando hubo el accidente, ella salió volando del carro y quedó en el monte. Y como el carro se había desarmado todas las piezas, buscando las piezas del carro para ponerlas ahí en el lugar, la consiguieron a ella en el monte tirada. Era un proceso. Era una situación complicada. Era una situación que no se la deseo a nadie. Y sabe que usted lo entiende bien, los que estamos aquí, porque todos somos latinos. De repente, en esta sociedad americana, no sé qué tan impactante sería, pero en Latinoamérica somos unidos. Nosotros, nuestra familia, todos los domingos nos reuníamos todos a comer. Todos los domingos después del servicio nos íbamos juntos todos a la casa de mi papá y ahí nos reuníamos todos los domingos, toda la semana nos las pasábamos juntos. Todo el tiempo estábamos juntos. Era un golpe fuerte, pero yo sigo con Jesús y con los discípulos. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: súbanse en la barca, se despidió de la multitud, que vamos al otro lado. Yo quiero decirte algo, hay una revelación poderosa. Escúchame bien. Si en este lado hay tristeza, del otro lado hay alegría. Si de este lado hay necesidad, del otro lado hay abundancia. Si de este lado hay dolor,
Del otro lado hay paz, pero hay que pasar por un proceso. No sé si existe alguna manera de ver el proceso de una forma práctica, pero yo te voy a hablar de una forma práctica del proceso. El proceso es como un examen final. Es el examen final para aprobar tu carrera de la universidad. El último examen. Pasaste todo el año con una profesora que era amiga tuya, con un profesor que era amigo tuyo, que te quería, que te saludaba. Pero cuando llega el momento del examen, el profesor llega y dice: todo el mundo, guarden sus celulares, los libros, no dejen nada arriba. Lo separa de su compañero. Y sabes, empiezas a enfrentar una situación de un examen de dudas, pero la persona con la que tú hablaste todo el año y confiaste te dice: a mí no me esté preguntando, yo le dije que estudiara. Eso pasa. En el momento que estábamos en el carro, yo recuerdo, mi papá era un pastor de mucha fe y decía: yo declaro en el nombre de Jesús que no se muere uno más, y lo llamaban para decirle: murió otro. No, padre, en el nombre de Jesús tú tienes el control, murió otro. Cuando llegamos, ya habían 3 muertos. A las 24 horas del accidente, murió Daniela. 9 días después, murió María Ángel. Solo quedaban 2 vivos. Uno de mis sobrinos que quedó vivo, increíblemente, los doctores decían, pareciera que él no estaba en el accidente, porque el carro quedó como un acordeón, quedó destrozado. Pero él estaba bien. Es más, él estaba tan bien que se lo dieron de alta, y al mes se dieron cuenta que tenía una fractura en el codo. Él tenía como problemas en el codo, y cuando le fueron a hacer unas placas, los doctores no hicieron los chequeos y no estaba bien, pues se veía tan bien que no sabían que él todavía tenía una fractura en el codo. Al mes se dieron cuenta y lo tuvieron que operar. Pero quedaba una hermana ahí en coma. La que estaba en coma tenía 17 fracturas. Fractura en las 2 piernas, fractura de esternón, que el que conoce de esto sabe que de una fractura de esternón no sobrevive nadie. Tenía fractura en el cráneo, tenía una gota en la parte frontal del cráneo, que el doctor que la chequeaba decía: dudo que ella sobreviva. Y si ella sobrevive, no va a quedar bien mentalmente, porque donde está esa gota que no ha cesado en su cerebro, está la parte de la conducta. Dudo que ella quede bien mentalmente. Y comienzan a pasar los días. Yo le dije ya, a los 7 días murió Marián. Siguen pasando los días y pasando los días. Y todos los días yo recibí una llamada en la mañana de: papá, ¿cómo estás? Porque mi papá fue conmigo, estuvo ahí. Pero ya cuando empezó el proceso, y empezó el proceso también de los entierros, era entierro tras entierro tras entierro, llevar los cuerpos de una ciudad a otra ciudad. Yo le dije: no, quédate allá, y yo me quedo con la que sobrevivió, y ella va a seguir ahí. Y ya mi papá ya no tenía tanta fe. Un hombre de años de fe, ya no declaraba lo mismo que al principio. Ya él también estaba en una duda, pero él seguía en oración. Escúchame bien. Los discípulos estaban en la barca. Comenzó la tormenta. Y cuando estaba la tormenta, se asustaron, se desesperaron. Pero yo quiero decirte algo. Esta era la segunda vez que ellos pasaban una misma prueba. No sé si ustedes recuerdan, pero en algún momento ya ellos habían estado en una tormenta, en una barca, pero Jesús no estaba dentro de la barca. Jesús caminó sobre las aguas. Entonces, lo que le decía al comienzo, tu momento de aceleración en el proceso depende de cómo tú veas el proceso. El que ve el proceso con un aprendizaje, el que ve el proceso de la forma como Dios te pone en el proceso, entiende que detrás del proceso hay una gran recompensa. No una recompensa, una gran recompensa. Y estaban los discípulos en la barca. Ya estaban desesperados, pero Jesús estaba durmiendo. Aquí hay algo súper poderoso. Súper poderoso. Porque de repente esta historia la has escuchado y la gente dice que él era el Hijo de Dios. A él no le iba a pasar nada, por eso estaba durmiendo. Pero no fue así. Lo que a Cristo le sucedió fue algo lógico. Algo que te tiene que pasar a ti y a mí. La Biblia cuenta que cuando Jesús tenía 12 años, duró 3 días con los doctores de la ley discutiendo la Biblia. Jesús conocía las escrituras que existían hasta ese momento, que eran los libros de los profetas, mayores y menores, libros poéticos y el Pentateuco. Y Jesús lo conocía.
Y duró 3 días discutiendo con los doctores de la ley, a los 12 años. Dentro de los libros proféticos ya se hablaba de él. Y él sabía que era Jesús, él lo dijo. Él se paró en la sinagoga y dijo: he aquí el Hijo de Dios. Me ungió Jehová. Esa era una profecía para el Mesías. Él leyó Isaías 61 y dijo: heme aquí, y se sentó en la silla del Mesías. Jesús sabía quién era. Y como Jesús conocía su historia, Jesús ya había leído en el libro de los profetas que él iba a ser crucificado, que él iba a ser cortado, que iba a haber transgresión en él. Él sabía lo de la crucifixión. Y el lugar de la tormenta era una barca. O sea, Jesús estaba durmiendo porque él sabía que él no era ahogado, que él iba a morir. Él tenía un destino que él lo conocía. Es más, él le dijo a Judas: lo que vayas a hacer, hazlo pronto. Él sabía lo que le venía. Por eso Jesús estaba en la barca. Jesús tenía una palabra. Yo quiero decirte hoy, en el momento del proceso, tienes que recordar la palabra que Dios declaró sobre ti. Dios declaró una palabra sobre ti. Cuando tú entiendes la palabra que Dios declaró sobre ti, entonces estás pasando un momento de necesidad. Hay una promesa. Hay una promesa que dice que Él se hizo pobre para que vosotros seáis ricos. Hay una promesa que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todo. Entonces, si estás pasando ahí la situación, así como Jesús duerme en la tempestad porque conocía y tenía una palabra, así hay una palabra de Dios para ti. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo. Pero es de enfermedad. Ahí en el mismo versículo dice: que tengas salud. Tercera de Juan, versículo 2. Que tengas salud y que prosperes así como prospera tu alma. En otro país, en Venezuela, de repente lo de alma no tiene el significado que tiene este país. Este país mete a las personas en ataques de pánico. Este país mete a las personas en ataques de estrés. Este país mete a las personas en depresiones. Y todo eso se deposita en el alma. Y dice: que tengas salud y que prosperes así como prospera tu alma. Para cada cosa de tu vida hay una promesa, hay una palabra. Jesús descansaba en la tormenta y los discípulos se desesperaban. Los discípulos no habían aprendido la primera lección. Pero no es fácil. Es fácil explicárselo como te lo digo yo. Y otra situación es estar en el proceso. Llegamos al hospital. Empiezan a sepultarlos a uno por uno. Estaba yo en esa ciudad. Todos los días recibí una llamada. ¿Y sabe qué? En el día número 16 me llama el doctor y me dice: tú eres el familiar más cercano de la muchacha, se llama Maridaí. Yo quiero decirte algo. Ella no presenta ningún tipo de respuesta física. Solo la tenemos entubada porque tu papá ha gastado mucho dinero en velorios y entierros. Te estoy diciendo esto hoy para que hables con tus tíos, tus familiares, porque mañana la vamos a desconectar. Y entonces viene un siguiente velorio. Yo no creo que tu familia tenga el dinero para hacer un siguiente velorio. Wow, cuando el hombre me dice eso, comienza mi situación de cómo explicarle eso a mi familia. Porque mi familia todavía me llamaba con la esperanza de que iba a sobrevivir ella. De 7 que habían ahí, solo 2. Y uno estaba con ellos y la otra estaba ahí. Y yo pasé toda la noche pensando cómo llamar a mi papá para explicarle. Y me quedo dormido. Me llama mi papá el otro día a las 5 de la mañana. Yo estaba dormido. Y me dice: aló, muchacho, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy dormido. ¿Qué hace usted dormido? Si estamos en tiempo de guerra espiritual. No, me quedé dormido. Váyase para el hospital temprano. Llévele desayuno a toda esa gente. Que su hermana hoy se levanta. ¿Cómo le digo yo lo contrario? Y me acababa de decir el doctor que a las 9 de la mañana le iban a desconectar. Y yo no tenía como el valor de decírselo. Porque yo entendía que su teléfono solo había repicado. Cada vez que repicaba era para una mala noticia. Yo no quería ser otro pájaro de mal agüero ahí a darle una mala noticia. Yo dije: voy a esperar el momento, ya que la desconecten, y ahí lo llamo y le digo que la desconectaron. Voy, compro desayuno para muchos de que eran hermanos de nuestra iglesia y estaban allá con nosotros. Y cuando estoy ahí, eran las 9 de la mañana. Era el tiempo de desconectar y me llama el doctor: ¿dónde está el familiar de la muchacha? No, aquí estoy yo.
Y cuando me llama, pase por aquí. Increíblemente, esa muchacha se levantó y ya está bien. Cuando yo paso al cuarto, ¿verdad?, donde estaba ella, wow, esa imagen nunca se va a borrar de mi mente. Ella tenía un aparato de oxígeno que le echaba demasiado aire, que la boca se le abría con el viento. ¿Usted ha visto esa imagen cuando la gente se le abre la boca con el viento? Así. Porque antes de eso, en las placas que nos enseñaban, torácicas, ella estaba entubada, pero uno de los pulmones estaba recogido. O sea, solo le funcionaba un solo pulmón. Y cuando ella está en esa imagen, con ese viento así, ella también estaba desesperada, no podía respirar. Y también había un gesto de desesperación de ella. Esa imagen yo no la soporté. Yo digo, no, ya va, yo voy a llamar a otra persona y llamé a otra hermana de la iglesia. Andaba, que yo no puedo, o sea, yo no puedo ver esa imagen de ella, pero era una imagen de desesperación. Ella estaba con la boca abierta, como desesperada por respirar. Medio hablé con ella y empieza el doctor. Dice, increíblemente hoy se le detuvo la gota que tenía en el cerebro. Sus 2 pulmones están trabajando. El doctor empieza a dar el recuento. Lo único que ella tenía todavía del accidente era esas 17 fracturas, que no le habían hecho nada. Le habían puesto unos aros de metal en los talones para jalarle el pie, para que no se le pegaran los huesos mal, para después intervenirla. La llevaron a otro lugar, la sacaron de la UCI. Y cuando estaba en otro lugar, que ella ya no tiene máquinas, porque ese mismo día le quitaron las máquinas, ya respiró normal. Déjeme decirle que el doctor sí tenía razón. Ella sobrevivió, pero incoherente. Como loca, solo hablaba incoherencia, solo decía cosas extrañas. Pasó todo el día, era una guerra con ella, porque tenía 2 aros en los 2 talones del pie guindados hacia arriba para que no se le pegaran los huesos. Y ella decía que ella iba a caminar. Era como que ella no veía la situación donde estaba, todo el mundo agarrándola, gritaba, mordía a los que la estaban agarrando. Y yo me voy al doctor que me ha atendido y le digo, mire, pero ¿cómo hago con ella? Y me dijo, no, es que la gota que ella estuvo por 17 días en su cabeza, yo le dije a usted que ella no iba a quedar normal. Y yo llamo a mi papá y le digo, no, mira, le cuento la historia, así, ya sobrevivió. Fue la primera buena noticia después del accidente. La primera buena noticia. Y le digo, solo hay un problema, que ella no quedó bien mentalmente. Y además me dice, mire, hijo, ya Dios habló. Y Dios me dijo que me la iba a devolver. Me dijo, te devuelvo tu regalo. Y él no me dijo que venía loca. No se preocupe. Ella está bien. Y yo, no, pero ¿qué tenéis que verla? Ella está bien. No, pero tenéis que ver, ella está bien. Me voy al médico y le pregunto, ¿qué puedo hacer? Y me dice él, mire, aquí están unas pastillitas. Usted le va a dar una pastilla de estas y ella va a dormir. Entonces, por lo menos con esta, cuando esté muy fuerte, la duerme. Bueno, me llevo yo las pastillas. Las pastillas, a mí se me pierde todo. Ya ustedes me conocen, la mayoría me conocen. Saben que es una llave, todo lo pierdo y lo desaparezco. Se me perdieron las pastillas. Y cuando estábamos allá, le digo a una de las hermanas, porque el hijo de ella le daban pastillas para dormir. Y yo le pregunto, mira, hermana, ¿vos qué le dais a tu hijo pastillas para dormir? ¿Qué le dais? Porque él me dio unas pastillas, pero se me perdieron. Yo cargo en mi cartera. Yo le doy estas pastillas. Entonces ella me da un paquete de pastillas. Y cuando ella me da el paquete de pastillas, yo la agarro, eran como las 9 de la noche. Y yo la veía que no quería dormir. Nadie podía con ella. Estaba todo el mundo agotado. Estábamos todos agotados porque ella no descansaba, se movía. La teníamos que enderezar en la cama. Y le paso la primera pastilla. Y yo me le quedo viendo. La mamá me había dicho, no, a los 10 minutos se duerme. 10 minutos, 20 minutos y tenía como más energía. Le meto una segunda pastilla. Yo le metí la tercera pastilla y llamo a la hermana y le digo, mira, esas pastillas no le hacen nada. ¿Cómo que no le hacen nada? Esas pastillas son fuertísimas. No, si ya le he metido 3, muchachos, la vas a matar. Eso era media pastilla que le tenías que dar. Y ciertamente se le empezó a enredar la lengua hablando y quedó dormida a las 10 de la noche. Llego al otro día a las 10 de la mañana y la operaron sin que se levantara. Me dice el doctor, esas pastillas que le dieron estaban fuertes. Esta muchacha la operamos y no se levantó. Y a las 3 de la tarde abre los ojos. Y viene la siguiente batalla. Se para súper bien. Recuerda todo. Y dice, ¿dónde está mi teléfono? No, que tu teléfono. No, es que yo quiero llamar a mi novio. Mi novio era el primero que se había muerto.
¿Y dónde están mis hijas? Y yo, no, están mejor, le decía yo. Las hijas se habían muerto. 2 hijas y el novio se habían muerto. Ya quería hablar con ellos. Préstame el teléfono, me descuidé y alguien le prestó el teléfono y empezó a llamarse a ella misma. Y ese teléfono estaba apagado. Empezó a llamar al novio y ese teléfono lo tenía sus familiares. Ya él tenía ya 17 días de sepultado. Y llama a mi papá, porque él sabía todos los números de memoria. Y entonces le pregunta, ¿y qué pasó? ¿Tuviste un accidente? ¿Qué accidente? Yo me acuerdo que veníamos para Mérida, pero no me acuerdo de más. Ah, sí, empezó a acordarse como de ciertas partes del viaje. Y mis hijas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Y mi papá le dice lo mismo que le dije yo. Ella está en un lugar, están mejor. Están mejor. Mi papá me llama y me dice, no le digan nada hasta que yo llegue. Esa situación era difícil. Nosotros nos pusieron frente a la psicóloga del hospital. Y cuando estábamos con la psicóloga del hospital, ella nos empieza a terapiar. Bueno, mire la situación que vamos a vivir mañana. Cuando ya le demos la noticia, ella va a entrar en una crisis. Que esta crisis la gente queda como en shock. Puede ser 3 meses, 6 meses. Ella hay que cuidarla de aquí en adelante. La gente no supera estas cosas. Ella apenas se está adaptando a su propia realidad y ahora, entonces por eso es que es bueno que estén muchos familiares, porque ella se va a sentir sola. Entonces la psicóloga le empieza a explicar a mi papá, que era un pastor que ya tenía ya 30 años siendo pastor. Bueno, yo le voy a explicar a ella que sus hijas van a reencarnar. Cuando ya se metió con esa teoría, ya parece, mire, déjenos eso a nosotros. Nosotros no creemos en nada de eso. Yo le doy la noticia, no, pero usted no está preparado. Yo estoy preparado. Si usted quiere estar ahí, pero yo soy el que le voy a dar la noticia. Cuando viene el siguiente día en la mañana, que nosotros entramos, estaban 3 médicos detrás de la puerta. Con unas inyecciones listos para encamisarla y para inyectarla para dormirla, porque la reacción que es lógica de ella era que iba a caer en un momento de crisis emocional. Y recuerdo como hoy, como mi papá la miró a los ojos y le dijo, hija, tuviste un accidente. Quiero decirte que el accidente fue fatal. ¿Qué pasó con mis hijos? Están con el Señor. No puede ser. Sí, están con el Señor. También murió Carolina, también murió María Ángel, también murió el novio. Yo recuerdo que mi hermana empezó a llorar, pero no fue un lloro de desesperación. Era un lloro como calmado y lo único que decía era gracias Dios por haberme permitido disfrutar a mis hijas. Mire, fue algo tan impresionante porque ella, hasta ahorita ya lo cuenta, ella recibió una paz instantánea en esa situación tan dura. Y usted sabe, yo siempre la veía como en las fechas que se acercaban, que era la fecha del accidente o la fecha del cumpleaños de las hijas. Y yo siempre la miraba como que si iba a entrar como en una depresión, en algo. Nunca más ella entró en algo emocional de esa situación. El proceso y la tempestad es algo que nosotros vivimos. Y si no aprendemos a caminar en el proceso y en la tempestad, ahí existen 2 posiciones nada más. O creemos en las promesas de Dios y en una palabra y descansamos, o nos desesperamos en medio de la tempestad. Pero yo le quiero decir algo. La tempestad siempre es pasajera. La tempestad es momentánea. Y desesperarte en la tempestad y pasar, no pasas el examen. No apruebas lo que Dios ha puesto para ti. No caminas en cada tempestad. Es para caminar en un siguiente nivel. Cada tempestad es para estar en algo más alto donde Dios te quiere llevar. En la historia de Jesús claramente lo dice. Dice que ellos cruzaron el otro lado, cesó la tempestad y cuando llegaron al otro lado había una misión. Del otro lado estaba un gadareno, un hombre atado por espíritu, que ni siquiera dice la cantidad de espíritus, dice la legión, porque son muchos, dice la Biblia. Y si usted lo lleva a la cultura romana, que eran los romanos quienes subyugaban a los israelitas en ese momento, una legión era un término que se usaba en la guerra cuando eran 1000 soldados o 6000 soldados. O sea, miren la cantidad de espíritus que poseían a este hombre. Y era la misión que había del otro lado.
Del otro lado de la tempestad siempre hay un propósito mayor. ¿Y sabe por qué era el propósito mayor? Porque Jesús iba con los discípulos y iban de ciudad en ciudad. Pero cuando este gadareno quedó libre, le dijo: Jesús, yo te quiero seguir. Y dice la Biblia que Jesús le dijo: vete a Decápolis. Decápolis es una frase en griego que habla de 10 ciudades. O sea, automáticamente que fue libre, Dios lo envió a contar su testimonio y a evangelizar 10 ciudades por una persona que había sido libre. Iban a ser alcanzados para Cristo 10 ciudades. Después de la tempestad, después del proceso, después del desierto, siempre hay algo más grande. Pero yo quiero decirte algo. Es aquí donde yo quiero decirte algo. Yo quiero invitarte a que te coloques de pie porque ya vamos a terminar. Yo quiero regalarte esto. Esto está demasiado poderoso. Escúchame bien. Yo no sé cómo es tu tempestad. Yo no sé cómo es tu proceso. Pero hay algo que hasta ahorita lo leo en la Biblia y no lo puedo entender. Yo no sé. Es más, hasta este momento yo no lo creía. Yo no creía que la tempestad tenía oídos. Yo no creía que el viento tenía oídos, ni tenía boca. Pero ¿sabes qué le dijo Jesús a la tempestad? Le dijo: tempestad, cálmate. Y la tempestad obedeció. O sea, la tempestad tiene oído. Jesús le dijo al viento: viento, calla. Y el viento calló. Yo quiero decirte algo a ti hoy, poderoso, que Dios lo va a poner en tu vida. Y si lo recibes hoy, cada proceso de tu vida va a cambiar. Cada situación de tu vida va a cambiar. Tu problema tiene oído. Tu situación difícil tiene oído. Tu circunstancia complicada tiene oído. Esas circunstancias que han venido sobre tus hijos y al parecer no tiene control, tiene oído. Declara la palabra y el problema obedece. Declara la palabra y el problema se sujeta. Declara la palabra y el problema se detiene. La gente lo decía: ¿y quién es este hombre que al viento manda callar? Y la gente lo va a decir. La gente dirá algún día: ¿quién es esa Johanna? ¿Quién es esa mujer que habla en contra de la circunstancia y sucede lo que dice? La gente lo dirá en algún momento: ¿y quién es ese Denny que le dice a esa situación que se detenga y se detuvo? La gente lo va a decir. Cada proceso y cada circunstancia tiene su bendición. Aquella mujer que sobrevivió de ese accidente de mi familia, ahorita es pastora en Venezuela. Tiene una iglesia de más de 700 personas. Dios la está usando. Dios la usa en milagros. Ora por las personas y se sanan. Dios la usa en los dones, don de ciencia. Dios la usa. Esa mujer fluye en los dones. En ese momento del accidente, la iglesia que pastoreaba mi papá solo tenía 250 personas a 300 personas. Y 2 años después ya eran 2.500 personas. De esa iglesia salieron muchísimas iglesias. Todas las iglesias de la zona fueron saliendo de iglesias de gente que estaba ahí. Yo quiero decirte algo hoy. Hay un propósito más grande después de la situación, después de las circunstancias, después del problema. Dios te preparó para que cuando tengas el problema al frente, solo descanses en Él, creas en Él y Él va a hacer la obra. Y en un momento estás de este lado y siempre tienes que recordar: de este lado es que hay problemas, pero del otro lado hay paz. De este lado es que hay escasez, pero del otro lado hay abundancia. De este lado es el momento que pases al otro lado. Y cuando estés en la tormenta, no te desesperes, sigue remando, sigue remando, sigue remando, porque todo proceso es pasajero y toda tormenta es pasajera. Yo te voy a invitar que cierres tus ojos.